Una vez que ya decidimos qué variable estadística queremos estudiar, que ya recogimos datos, que ya los organizamos en tablas y también los representamos gráficamente, llega el momento de analizarlos. Y los primeros parámetros a través de los cuales vamos a analizarlos son las medidas de centralización. Vamos a ver la media, la moda y la mediana. Vamos a ver casos muy sencillitos. Si seguís estudiando más adelante estadística, pues podréis aprender mucho más sobre ellas, pero ahora vamos a ver lo básico. Las medidas de centralización, o también se les llama de tendencia central, expresan un valor en torno al cual, digamos que bailan todos los datos que tenemos recogidos de la muestra. La media aritmética es para vosotros la más conocida porque lleváis haciéndola pues desde que sabéis sumar. Lleváis calculando la media de las notas de vuestros exámenes muchísimo tiempo. La media aritmética se denota por una X con una rayita por encima porque X es como llamamos a la variable. Recordad que los valores de la variable les llamamos X1, X2, X3 y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos. Calculáis la media de vuestros exámenes, sumándolos todos y dividiendo entre el número de exámenes que tenéis. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver cómo podemos calcular de forma rápida, cuando ya tenemos los datos en una tabla, la media. En el caso de datos no agrupados, si recordáis este ejemplo que ya habíamos hecho y para el cual, a ver si nos sale la tabla, que no quiere salir, aquí. Los datos, ya habíamos recogido los datos en una tabla, si recordáis teníamos esta tabla hecha. Vamos a calcular la media de esta manera. En primer lugar vamos a construir una nueva columna y en esta columna vamos a escribir el producto de los valores de la variable por el número de veces que aparecen, por su frecuencia. Es decir, 0 por 8, 1 por 7, 2 por 7 y así sucesivamente. Y los anotamos en esta nueva columna. Y sumamos los datos. Son 48. En realidad son 48 los coches que se vendieron en esos 30 días. ¿Cómo se calcula la media? Bueno, veis esta fórmula que parece muy engorrosa, pero bueno, este símbolo que es una sigma, una letra griega mayúscula, lo que simboliza es una suma y lo que voy a sumar es todos los productos de las frecuencias por sus correspondientes valores o los valores por sus frecuencias. Y eso lo voy a dividir entre el número total de datos, es decir, lo que me salga de esta columna, de la suma de esta columna, dividido entre el número de datos, que en este caso eran 30. Por lo tanto, la media es 1,6. ¿Qué quiere decir que la media sea 1,6? Que si yo hubiera vendido cada uno de los 30 días el mismo número de coches, para poder conseguir vender esos 48 coches tendría que haber vendido 1,6. Obviamente eso no puede ocurrir porque no puedo vender los coches por trozos, pero eso es lo que significa la media. Si tengo los datos agrupados, pues si recordáis este ejemplo, los datos los teníamos agrupados y bueno, nos había quedado esta tabla. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso la media? De igual manera, solo que vamos a utilizar la marca de clase. Veis que volví a hacer la columna anterior, donde multiplico cada valor por su frecuencia. En este caso, el valor, lo que voy a tomar es la marca de clase, 1 por 8, 3 por 7, y así sucesivamente. Sumo todos los valores y la media será el cociente entre 165 y 35, que es el número total de datos, y da 471. ¿Qué quiere decir que la media sea 471? Eso quiere decir que si todos los alumnos hubieran sacado la misma nota, para que entre todas sumasen esos 165 puntos, que son los que suman todas las notas, tendrían que haber sacado cada uno un 471. Hasta aquí el concepto de media. El concepto de moda es muy sencillo, porque la moda no es ni más ni menos que el dato que más veces se repite. En caso de que los datos estén agrupados en intervalos, pues en vez de a la moda, lo que vamos a ver nosotros es la clase modal, en qué clase cae la moda, ¿vale? Se podrían hacer más cálculos, pero hasta aquí vamos a llegar. Entonces, volviendo a los mismos ejemplos anteriores, en este caso, que es el de los coches, el dato que más veces se repite es el 0, por lo tanto la moda es el 0. Cuidadito, la moda es el dato que más veces se repite, no cuántas veces se repite. Podría ser que hubiera más de un dato que se repitiese el mismo número de veces. Entonces aquí pondríamos entre llaves
los distintos valores separados por comas. En este caso solamente hay uno, pues escribo uno. Si los datos están agrupados en intervalos, lo que voy a buscar es la clase modal. No vamos a entrar en más detalles. Si recordáis el ejemplo de las notas, pues resulta que hay una clase que es la de 0 a 2, en la que hay 8 datos, y hay otra clase de 4 a 6 que también tiene 8 datos. Por lo tanto, hay dos clases modales, en este caso la clase 0,2 y la clase 4,6 porque se repiten las mayores frecuencias. Moda es muy sencillo. La moda también se puede calcular para las variables cualitativas, ¿vale? Por ejemplo, pues son las latas de refresco, pues la que más se repita sería la moda. En cuanto a la mediana, que se simboliza por ME, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando los tengo ordenados de menor a mayor. Solamente lo podemos calcular para variables cuantitativas, al igual que la media. La moda es la única que se puede calcular para todos. ¿Cómo puedo hacer el cálculo simple de la mediana? Pues lo más sencillo es ordenar los datos de menor a mayor y quedarme con el valor central o los valores centrales. Si la serie tiene un número impar de datos, la mediana es el que se encuentra en la posición central. Si hay un número par de datos, en el centro hay hueco. Por lo tanto, tengo que coger justo el que queda a la derecha y a la izquierda del hueco, sumarlos y dividir entre 2. Vamos a ver los ejemplos. En el caso anterior, el de los coches, en este caso la n era par porque eran 30 días. Entonces, si ordeno estos valores de menor a mayor, coloco todos los ceros, bueno, todo ordenado de menor a mayor, resulta que el medio está justo aquí, 15 datos para la derecha, 15 para la izquierda. Como el medio cae en hueco, ¿qué hago? Cojo los dos centrales, sumo, divido entre 2 y ese valor es la mediana. Os puse aquí un ejemplo sencillito en el que la n es impar. Tengo un número impar de datos, o sea, en este caso son 9, por lo tanto el valor central en este caso es un dato, es el 1, pues esta es la mediana. Si los datos están agrupados, voy a buscar la clase de la mediana. Insisto, se podrían hacer más cálculos, pero aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo lo hacemos? Como quiero saber dónde está el valor central, voy a coger los 35 valores, dividir entre 2 y el valor central está en la posición 17,5. ¿Qué hago ahora? Me voy a la columna de las frecuencias acumuladas y bajo hasta que llegue al primero que se pasa de 17,5, que en este caso es este. Por lo tanto, la clase modal, perdón, la clase de la mediana será esta de aquí. Aquí estará la mediana y con esa clase me voy a quedar. Y esto es todo hasta aquí. Así que, bueno, pues vamos a practicar a ver si afianzamos estos conocimientos.